Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de la familia Castillo Semán. El doctor Vincho Castillo no es Semán, el doctor Vincho Castillo Rodríguez. Vamos a darle la bienvenida al doctor Vincho Castillo, a Juárez Castillo y a Vinicio, que está en camino. La razón es más que reunir una familia de 5 abogados: Vinicio, Pelegrín, Sogelita, Juárez y el doctor Castillo, sino ver realmente en un momento difícil que tiene República Dominicana el parecer de un fenómeno político que ha ocurrido, como un grupo que se convierte en partido político, que tiene casi 20 años de aliado al PLD, decide transitar su camino propio en un momento en que parecía que Danilo era invencible. Sin embargo, ellos dejan el poder para buscar el poder. Lo hemos dicho mucho y lo vamos a seguir diciendo, pero ahora parece que las cosas están más claras. Le damos la bienvenida al doctor Castillo y a Juárez por estar con nosotros. Y vamos primero a hablar de algo que es necesario. Doctor, usted es abogado, no ha podido quitarse esa estampa. Ni la política ni nada le han quitado lo que usted realmente es. ¿Cuál es su visión general de la justicia dominicana? ¿De la justicia? De lo que está ocurriendo ahora en la judicatura. Buenos días para todos, Junior, Carlos, don Julio. Yo vengo luchando desde hace mucho tiempo, ya casi 25 años, tratando de que se establezca la Jurisdicción Nacional Especial. Es un tipo de jurisdicción especial, como se define, de alcances nacionales, de jueces espigados, Ministerio Público muy bien seleccionado, probidad, capacidad, valor, para juzgar la cuestión fundamental del crimen organizado. La abeja reina es la droga, pero... ¿Otro tribunal? Sí, una jurisdicción nueva. ¿Poniéndolo debajo de quién? ¿De nadie? No, es primera instancia y apelación y corte de casación. Es una jurisdicción... ¿Y la casación sería la Suprema? La misma. La Constitución lo permite, cuando sea necesario, establecer nuevos tribunales. Dice la Constitución, se debe de hacer, se puede hacer. Pero para yo entender, doctor, como la jurisdicción de tierra, una cosa aparte. Exacto, pero no es aparte, es un tipo de que hay determinadas infracciones que por su gravedad... Muy bien, es especializado. Y naturaleza la conoce. Pero yo quiero saber el tope, cuando no, la Corte de Casación, la Suprema y Corte. va a ser, entonces va a la Suprema. Parte del bien. ¿Y en qué se especializaría? Crímenes de lesa humanidad y corrupción de alto nivel, corrupción de determinada importancia. ¿Con narcotráfico? Fundamental. No. ¿Con una procuraduría separada? No, dependiente del procurador, pero el Ministerio Público que trabaja está especializado para hacerlo. No hay que desmembrar nada, sino agregar para conocer esa como etnia, un Miranda Villalona. Esa etnia criminal. No, ya participaría en los juicios. Ah, ya. Miranda está en el área de investigación de lavado. Una corte aparte. Esto es juicio. Entonces, yo he propuesto eso 1000 veces. Incluso cuando estaba en la presidencia del Consejo de Droga, yo doné mi sueldo para crear el Departamento de Estándares Judiciales, haciendo un levantamiento desde el 88 de la Ley 50, que es una ley derivada de la Convención de Viena. No es una ley cualquiera, una ley excelente. Han fracasado los aplicadores. Yo decía, hay que levantar una especie de banco de datos, para saber qué se ha podido hacer, los procesos, se han culminado por sentencia, cuál ha sido la suerte de cada caso. Toda la autoridad pública, todos los poderes, excepto el judicial, cooperaron. Cuando llegamos a justicia, para ver los expedientes,
fue un juez y me dijo, hay órdenes superiores. ¿Y hay que modificar Constitución para eso? No, de ningún modo. La Constitución tiene ¿La Suprema puede hacerlo? Tiene la iniciativa de presentar leyes, proyectos de leyes relativos al campo, a su ámbito. Este año 15, yo lo he dicho en televisión, que usted tiene una desventaja frente a mí. Es que yo lo veo a usted, pero usted no me ve a mí. Entonces yo le voy a decir que en mi programa yo insisto hasta el cansancio. En el 15, yo hablé con el presidente. ¿Y quién apoderaría ese tribunal? Lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia. No, apoderar es el Ministerio Público. Igual que el Constitucional. Igual, lo único que le atribuye la competencia es la naturaleza, la etnia criminal de que se trata. Es trata de personas, es terrorismo, es droga. Podría solucionar un poco el problema. Pero déjeme explicarle. La idea era esta. El narco se estaba aposentando. La solvencia del narco tiene una fama bien ganada internacional de que soborna plata o plomo. O le dan plata y sobornan o matan. Yo dije desde hace 20 años, no va a soportar la estructura ordinaria de justicia nuestra la cuestión del narcotráfico. Hay que crearle una jurisdicción especial, muy protegida, porque no es un juez cualquiera. Es un juez que hay que protegerlo desde el niño en el colegio. Sí, todo. La madre y la iglesia, hay que protegerla. Porque es un juez a conocer de una materia peligrosísima. Y dije siempre, va a terminar por abatir al sistema de justicia. Lo va a derribar, lo va a sobornar, lo va a desacreditar. No me hicieron caso. En enero de este año, yo hablé con el presidente Medina. Me dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Háblese con Mariano. Voy donde Mariano. Mariano, de acuerdo. Yo preparé un proyecto para someterlo. Entonces, el presidente dice que la proponga la Suprema Corte de Justicia. El de la Suprema Corte de Justicia me dice, Mariano, no, que lo haga el presidente. En febrero yo le escribo al presidente, siendo su funcionario, asesor de droga. Aproveche este discurso de asamblea que usted está preparando y deposite el proyecto, que es un proyecto realmente importante. No son más de 24 jueces en total, entre el primero y segundo grado. Tal vez no llegue a 20. Muy bien. ¿Qué paraliza eso? Nada. No y el se le doctor dio Fernández curso. no ¿Por le qué? escucha. Y el doctor Fernández no Nadie me hizo caso. Nadie. Yo la vengo proponiendo desde el 96. Doctor Juárez Castillo, usted ejerce, y es la parte que más ejerce el derecho en el bufete, los otros son un poco más políticos. En el ejercicio diario, que no sea de los temas que está tratando el doctor, ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene un abogado aquí en ejercicio en los casos que no son narcotráfico, ni sicariato, ni nada de esas cosas? Definitivamente, yo, gracias a Dios, buenos días a todos, he sido encargado hace mucho, por las circunstancias, de mantener la oficina nuestra en el plano del ejercicio profesional intenso 24/7 por 35 años. Hasta el sol de hoy, y lo seguiré haciendo mientras el Señor me dé fuerzas para ello. Incursiono muy breve, en la medida que puedo, en el aspecto nacional, porque lo que se trata actualmente no es de política. Los temas que nos están afectando nacionalmente ahora son más de patria y de nación que de política. Pero volviendo ya al plano del ejercicio profesional, que es en el que estoy, el ejercicio profesional tiene definitivamente las dificultades que todos conocemos en cuanto a, en su momento, las debilidades del aparato judicial vienen de múltiples campos que todos conocemos. El problema fundamental es que se ha tratado de utilizar publicitariamente esas debilidades con fines políticos.
Entonces vemos cómo, por ejemplo, en los casos recientes, se arman los escándalos, pero más con finalidad publicitaria y de bulto, para distraer la atención de cuestiones fundamentales. Por ejemplo, en el caso del reciente de estas acusaciones espectaculares que la Procuraduría improvisó contra unos jueces y demás, el día que no recurre una sentencia del caso sonado del senador Félix Bautista, que él se había encargado de preparar publicitariamente como el caso más espectacular, sabiendo que había estado archivado, que había una sentencia de archivo. Él sabía que se iba a estrellar procesalmente con la realidad, pero era un problema publicitario. Entonces, como no lo iba a recurrir, discasqueado con la justicia, si usted tiene dificultades, lléveselo a la Suprema, al Pleno. No se haga que el ofendido y no lo recurre, porque entonces es una manera de convalidar lo que usted entiende que había sido una falencia del aparato judicial. Entonces crea el bulto de las acusaciones. En su momento esas acusaciones pueden tener o no validez, eso solo tiene que demostrar en un tribunal, no en los titulares. Entonces, nosotros los abogados lo que vemos es con pena cuando las falencias del aparato judicial nuestro se instrumentalizan políticamente para salir de escándalos o crear escándalos. Por ejemplo, ayer decía nada más y nada menos que el doctor Franklin Almeida, que es uno de los más connotados dirigentes del PLD, fundador prácticamente, junto con el profesor Bosch, del PLD, miembro del comité político, confirmando la manipulación que hubo con el caso de Quirino desde el mismo Palacio. Estamos hablando de traer un caso, un ícono del narcotráfico internacional, traerlo aquí, hacer un bulto publicitario con un fin político. Eso es usar la justicia, usar la Procuraduría, usar los mecanismos del Poder Judicial para instrumentalizar el Poder Judicial. Bien. No para llegar al fondo de la Cuando se falencia. politiza la cosa... Lógico. Entonces, los abogados abogados... 24/7 como nosotros, nos duele eso. Bien. Hay un asunto, acaba de llegar Vinicio. Tenemos ya un all-star aquí, ¿verdad? Sí. Sobre todo Vinicio, que es la revelación del año. Rookie. Sí. Nosotros quisiéramos Por lo menos ahora la revelación. entrar en lo político. Y hay algunos temas, voy para allá, hay algunos temas que están muy claros, actitudes de que realmente la fuerza sale del poder porque tenía cargos pero no poder. Eso ya está claro. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con el aliado de años? ¿Es Montalvo, es una actitud, como dice, de bulto, o es que ustedes están buscando ya el poder directamente con el apoyo de Leonel Fernández? Doctor. Don Julio, usted, yo lo oigo siempre. No voy a hacerle el elogio a su inteligencia porque eso sobraría. Pero usted está cometiendo un error en el análisis. Usted está juzgando la actualidad con el patrón de referencias pasadas, lo que ha sido en las elecciones. Incluso lo menciona, y no usted, ¿no? La generalidad de la gente se va a elecciones pasadas. Estoy quedado, doctor, ¿verdad? Es una forma de quedarse. Sí. Porque no comprender que hay una variación sustancial en el problema nacional. La soberanía nuestra está entregada totalmente. Incluso se quiso hasta materializar con un Perdóneme, doctor. de ocupación Perdóneme, extranjera. doctor. En la lucha contra el narco y en la lucha de la nación, la fuerza está claro. En lo que no estoy claro es en la actitud política, doctor. Pero es porque está vinculada. ¿Cómo va a estar Porque la vinculado? nación hoy es el verdadero tema del problema. Política y Usted sabe que el dinero que es tan eficiente para compra de votos y esas cosas, posiblemente fracase en esta ocasión. Porque está el tema real es que se ha entregado la soberanía, que las autoridades de los organismos internacionales, ya lo hemos visto, en una forma ultrajante, manejan
las cuestiones nacionales. Hemos perdido la capacidad de autodeterminación. Y eso va caminando hacia un plan peligrosísimo, que es un derrame demográfico, una invasión silente, tranquila, ya va sobre el millón Que comenzó, de ilegales. que comenzó en el 2012. Se agravó. Era un problema siempre, pero a raíz del terremoto, el primero que incurrió en falla en el asunto fue Leonel, porque entonces se desbridó, se dejó desvanecer el control fronterizo, que era un error, y eso se fue adentrando. Ya hay comunidades donde la mayoría predominante es haitiana. En esas inmediaciones del turismo del este y Verón y esa parte, el dominicano es la excepción. No solo en el empleo, en la presencia en la comunidad. Entonces, el país que no le ha dado siempre mucho, no le ha puesto mucho caso a eso, porque la conspiración es tan vasta que ellos se han encargado de desfigurar el esfuerzo nacional. Esos son grupos, esos son una serie de xenófobos, esos son unos racistas, una serie de barbaridades. No, el país está ya consciente de qué es lo que se está proponiendo. Es decir, esa misma situación, ese intento que se hizo de los 800 SEAL que venían, que son 4.000 soldados, por tiempo indefinido, sin poder preguntar qué armamento tienen, no tienen, una ocupación, una preocupación militar, con una minuta dormida ahí como una anaconda, aquel desastre que no camina, van al binacional. Doctor, ustedes tienen razón, ya eso ha llegado a estamento. Perdóname, van al binacional. Ustedes y el país lo sabe. Tienen tanta razón que ustedes hablan con gente sencilla y tienen la misma posición de ustedes allá. Adelante, doctor. Doctor, es que la separación nuestra con Danilo Medina y el gobierno no fue producto de un arrebato o de una situación. Una rabieta. No, doctor. Nosotros teníamos 2 años y medio peleando adentro. Nosotros no queríamos pelear con Danilo Medina, con este tema. Es más, cuando él pronunció el discurso en La Habana, esa era la línea de nosotros. Lo que, para hablarle claro al país, en el gobierno se presentó a lo largo del gobierno 2 líneas definidas. Nosotros representábamos la línea de La Habana, de la defensa y la dignidad de la República Dominicana, dentro del gobierno de Danilo Medina. La de Juan Bosch. Y un grupo, sociedad civil, agentes de USAID, agente pagado, 20 años, Gustavo Montalvo, que ha susumido las decisiones fundamentales de Danilo Medina en política exterior, por el otro lado. Y le ganó el pleito a Gustavo. No, pero no a nosotros. No, porque a la posición de ustedes, porque dentro del gobierno. Si fuera nosotros, bueno, eso es parte de la política. Era sobre la línea estructural de defensa de la nación. Lamentablemente, para él y para el país, en esa disyuntiva, Danilo Medina escogió su camino. Escogió la línea USAID, la línea de Gustavo Montalvo. De entrega. ¿Por qué la escogió? La de enero 20 con el papel. ¿Por qué la escogió? ¿Por qué él tiró al zafacón 25 años de lucha de Juan Bosch, de defensa de la soberanía, de la relación con nosotros? Porque él no fue que lo hizo simple y llanamente sin ningún motivo. No. Porque se metió en reelección, doctor. Y don Gustavo Montalvo le dijo, que es el verdadero cerebro de eso: para tú quedarte aquí, vamos a hacer un arreglo con los norteamericanos. ¿Qué es lo que quieren los norteamericanos? Los norteamericanos quieren frontera abierta. Vamos a darle frontera abierta. ¿Qué es lo que quieren los norteamericanos? Que no se deporte a nadie. Vamos a no deportar a nadie. ¿Qué es lo que quieren los norteamericanos? Que le firmemos una ocupación militar unilateral. Una ocupación, no fue un tratado, una ocupación de un país a otro militar. Hasta eso se lo firmó. Te falta uno. ¿Por qué? Porque lamentablemente primó el interés politiquero de Danilo de negociar la soberanía, no solo con los norteamericanos, con la oligarquía, una parte de la oligarquía que hoy está dando un primer picazo
con el padrinazgo de los organismos internacionales y de Danilo Medina. Porque el plan no es tan sencillo. El plan implica los grupos internacionales, los organismos internacionales de Estados Unidos y una parte de la oligarquía, donde está el señor Vicini y el señor Fernando Capellán, que apadrinados por Danilo y Montalvo quieren iniciar, y están iniciando hoy con el primer Picasso, un plan de fusión con Haití. Comprar la frontera. Que va a arrancar con la máscara de un plan supuesto de integración económica que va a servir de imán para que los 10 millones de haitianos que viven de aquel lado se muden todo para la frontera y venir para acá. Doctor, dos cosas le quedan. No falta de las cosas que eran necesarias, que disgustaron a la fuerza, el no Leonel. No, pero... Y no, usted no ve en la frontera la solución de un desarrollo sin que entren en la frontera una línea. Doctor, esa pared que usted quiere, ese es el Picasso de hoy. No, hombre, doctor, eso es una tomadura de pelo. ¿Usted cree que el señor Vicini está recogiendo miles de millones de financiamiento y el señor Capellán y los empresarios que están aquí, el organismo internacionales, para desarrollar esa frontera del lado dominicano? ¿Con qué interés estratégico? Para resolver el problema haitiano con la República Dominicana. Vinicio, doctor, la frontera, el muro o el desarrollo fronterizo. Muro y desarrollo fronterizo. Pero eso que están haciendo los empresarios de desarrollo. Atrayendo a los haitianos. Es lo que están los empresarios. ¿A la frontera? Para acá. Están convirtiendo la frontera en una parcela catastral. Eso, propiedad de Vicini. Eso. Tanto así, doctor. Sí, totalmente. Comprándolo. Con padrinazgo de Danilo y los organismos internacionales. Fíjate cómo son ellos. Alguien va y me dice, mire, están abriendo visitas populares a la ciudad Juan Bosch, que la está dirigiendo directamente Gustavo Montalvo. Y yo le pregunto, ¿tú tienes idea de la cantidad de dominicanos que han trabajado en esas obras? Ni un 10%. El propio Estado violando su propia ley. Entonces el Estado hace, pese a la ley de nacionalización del trabajo, la ciudad Juan Bosch con personal haitiano. No, hombre, esos son planes internacionales, por Dios. ¿Y el dominicano dónde está? ¿Y el trabajador dominicano Eso es reversible, doctor. Claro que sí. Doctor, es reversible. Claro que sí, por eso es la opción del polo soberano. El polo soberano no se ha quedado en la enunciación de lo que está pasando, porque el país está bastante claro de lo que está pasando. Todas las mediciones de ese tema da 85-90 a 10 u 8 en favor doctor, de la causa nacional. Y ha sido bien recibido el polo soberano. Sí, pero ahí vamos. Bueno, doctor, estamos encabezando las encuestas aquí en el Distrito Nacional. La que dice la Z. Todas las encuestas que se están haciendo nos están dando a nosotros por encima de Reinaldo Paredes. Hoy salió una distinta. No, hoy salió mi amigo Yayo San. ¿De quién? Ya comenzaron. ¿Pero de quién? Comenzó la zafra. ¿De quién? Doctor, pero el problema es que si hay que reconocerle algo es que se fueron del poder teniéndolo, y segundo, la calidad de candidato que ustedes están consiguiendo. Doctor, yo estoy en los barrios, doctor. Es que yo no estoy en aire acondicionado. Yo estoy yendo 2 y 3 veces a la semana a los barrios, movilizando a la gente, y sé cómo está pensando la capital. La oferta nuestra electoral tiene un crecimiento enorme. En el caso particular mío, la candidatura está por encima de la de Reinaldo Paredes. Mi amigo Yayo San, que es precandidato, que hoy yo lo entiendo, es un ejercicio legítimo. Ni siquiera está apareciendo, quizás porque todavía no es candidato. Cuando una vez fuera candidato, entonces ya podría, por el PRM tiene su fuerza, eso nadie lo puede negar. Pero no solamente soy yo. Todos los candidatos del polo. Pelegrín Castillo, mi hermano, tiene una aceptación enorme en el país, pero no por nosotros, como familia o como persona. Es la única opción electoral, doctor, que está tocando este tema. Doctor, le están llamando y preguntan si esa línea que ustedes dicen que tiene el gobierno, se la impusieron en Bávaro. ¿De qué están hablando? No sé de qué. No, dicen en Juan Dolio, el famoso discurso de Juan Dolio. Recuerden que La Habana
que ilusionó a todo el país, empezando por nosotros, de Yo que era bailé. la posición de dignidad y de soberanía. Yo bailé en una pata. Después vino don Gustavo Montalvo frente a la MOT y frente a los organismos internacionales y habló de Mandela y de la apartheid ahí en Pero yo veo en que si Juan quitan a Dolly. Gustavo se rehacen las relaciones. Es que Gustavo Gustavo no es una Gustavo. línea. Don Julio, déjeme intervenir un Gustavo no es minutito. Gustavo. Termine, Déjeme doctor. intervenir un minutito sobre eso. Así como nosotros tenemos una agenda de defensa de la soberanía nacional, él y otros, porque no es solo él, lleva una agenda de disolución nacional, que es la que Danilo Medina ha abrazado, lamentablemente. Es muy a nuestro pesar. Usted ve en esa cuestión del Plan Binacional Quisqueya, se lleva de encuentro 4 artículos de los primeros de la Constitución. El artículo 11 y el artículo 15 son dedicados a la nacionalización de la frontera. Es decir, convertirla en nacional. Constitucionalmente eso es un mandato. Eso no es opcional. ¿Qué quieren hacer ellos? Capitales mixtos, buenos y malos. Dominicanos, o al revés, malos y buenos. Han ocultado. Mezclados. Comprar la franja frontera. A los empresarios haitianos no aparecen ni en los centros Comprar. espiritistas. Comprarla. ¿A quién? A hacer las inversiones. Eso no es del Estado. E incluso, por eso digo, pero el Estado le está dando apoyo a eso. Total. Número 1, no puede haber un peso de capital haitiano en la frontera, según nuestra Constitución. Un peso. No es 1 millón, no. Un peso de capital haitiano. ¿En qué lado? Y los capitales nuestros están Del lado mezclados nuestro. con los haitianos, violando la Constitución. Es al revés. Lo que manda la Constitución es a dominicanizar la frontera, Doctor. no a binacionalizarla. Ayer apareció en el Por Observatorio Dios. de Haití, el periódico El Observador, una noticia. El candidato que ganó en primera vuelta, Moise, de Martelly, está haciendo una carretera en la montaña para llegar a una finca de él donde hay una pista de aviación, porque ha comprado un nuevo avión. Entonces, en la misma publicación le dice, naturalmente, para acarrear droga. Ese es el que viene. Esa va a ser nuestra el picante. contraparte. Y ahí mismo, en la misma página del observatorio, reapresan hijos de Martelly, porque encontraron una cuenta bancaria mayor que la anterior, que era de 5 millones de dólares. Narcoestado. Es un narcoestado total. Doctor, No me queda claro el tema de cómo esa alianza estratégica que hizo Danilo Medina con los sectores fácticos, una parte de la oligarquía nacional, la embajada norteamericana, los organismos internacionales para entregarle entregar la República Dominicana a cambio de reelección. Y no me queda claro porque yo no noto un apoyo de la embajada norteamericana al proyecto reeleccionista. Muy buena observación, porque le ha pasado lo peor. Él hizo todo eso por el cálculo electoral. Y yo personalmente, y mi padre sobre todo, le advirtió muchas veces Por escrito. que esos sectores lo estaban instrumentalizando para dividir su partido. Y que una vez apartaran a Leonel Fernández, venían por él. Como usted bien apunta, después de hacer él todos esos grandes servicios, Estados Unidos se le vira. entonces no fue pactado. No, porque era buscando el apoyo para pasar la reelección. Pero Montalvo no era un agente. Pero Montalvo no era un Y agente. realmente ellos no hicieron oposición a la reforma. No hicieron. La verdad es que Estados Unidos La dejaron pasar. dejó que Danilo cogiera ese Congreso, comprara la reforma como le dio la gana, sin la más mínima objeción. Estados Unidos lo hizo. Ahora, después que él logra la reelección, La repostulación. la repostulación, viene ahora eso que usted apunta. Hoy soy. Una línea que los llamados aliados de él, que eran los niños bonitos de Montalvo, los que hacían las marchas frente al Palacio contra Leonel y contra el doctor Castillo, ahora lo quieren sacar preso a Danilo de ahí del Palacio, en cadena de Oisoe. Los mismos, los Enllave, los Juan Bolívar Díaz que ¿Por qué tú llevaba, no vas a la cadena de Oisoe? porque ellos no hablan del tema nacional. Yo se lo he dicho a ellos. El Pero día que la coincide, cadena de Oisoe La me mayor- incluya, La mayor corrupción. me incluya la defensa de la soberanía nacional, estaré con ellos ahí. Pero ellos de eso Doctor no Castillo. hablan. Pero es que la soberanía nacional no es solamente la visión que tienen ustedes. No, el del tema de pueblo haitiano. Haití. No, el tema de Haití.
Al revés, El tema de Haití, muchos de ellos que es están un tema contra- central. doctor. Ese tema yo no lo Doctor, El toco. Estado Castillo. binacional, que es el gran programa de la potencia, disuelve la República Dominicana como Estado Doctor y Castillo, subsume su nación a una organización de carácter binacional, a un Estado diferente. doctor Castillo, Esa es la parte peligrosa, Junior. doctor, yo le tengo que agradecer muchísimo a usted y a su familia que no hemos roto unas relaciones de tantos años, porque tenemos una posición totalmente diferente y usted no la ha tomado en cuenta en lo personal. Es el pan- Para mí, el panarabismo el funcional. mejor gobierno de los últimos años es el peor para usted. Y para mí el peor de los últimos años es el mejor para De usted. la democracia. ¿Y cómo es? Pero tanto así, que Danilo es lo peor que No, hay en no, este país. doctor, nosotros no estamos diciendo. Oh, pero Oye, Oizoe, tú sabes de quién es No, chula. nosotros Le estamos dieron el diciendo- tiro ahora, Doctor, pero ese que se revólver se cargó hace mucho. ¿Cuál usted dice? El Oizoe. Doctor, pero nosotros no hemos hablado de los Oizoe. Pero ahí la fuerza Escúcheme, si pasada, nosotros no hemos Pero hablado tú de no los tengo Oizoe. Oizoe porque ahí Oiga, te va a encontrar no, con no, Juan lo que le Bolívar. quiero decir, nosotros no hemos concentrado en La dos fuerza ejes pasa ahí. fundamentales, doctor. La defensa del país con el tema de la soberanía y el tema de los valores cristianos del aborto, que fue otra contradicción que Ahí tuvimos que con estamos Danilo de acuerdo, Medina. sí. Danilo Medina, escúchame doctor, Danilo Medina se comprometió con la Iglesia Católica y Evangélica en una campaña donde yo estaba al lado de él con el tema del aborto. Y cuando llega el Código Penal, impone por encima de todo el mundo lo que se declaró inconstitucional ahora. ¿Para qué? Para complacer la agenda de Gustavo Montalvo y el embajador norteamericano que querían meter el aborto. Y ahí vino otra contradicción fuerte con nosotros, al grado de que un ministro muy importante amigo le dijo a Pelegrín que yo estaba conspirando con la iglesia. Y Pelegrín le dijo a ese amigo, pero esa es la posición de principio de 30 años la de nosotros. fuerza, sí. Nosotros lo único que estamos defendiendo, primero la Constitución y segundo lo que pactamos con el mismo Danilo. Doctor, Yo pienso que aquí las posiciones están bastante claras e históricas, la posición de la Fuerza Nacional Progresista. Pero vamos al siguiente escenario. Ustedes están trabajando por una candidatura independiente, con Así es. aspiraciones ganables, según lo que han planteado. Todo el mundo quiere ganar. El escenario hipotético que ustedes quieren, vamos a la segunda vuelta electoral. ¿Cuál será la posición de la Fuerza Nacional Progresista? Que no apoye Danilo a nosotros. Ah. Danilo no, el PLD. Ustedes ya está claro. Digo, Terminan juntos. Porque para ganar... Junior, déjeme explicarle. Sí, sí. La propuesta que llevamos nosotros en las elecciones no es, ¿Es para ganar? no es de nosotros, es de soberanía, es de la República Dominicana. Que la agenda nacional Junior. tenga una boleta en la cual Junior, expresarse. doctor. Nosotros sostenemos, fíjate, el 16 de las elecciones no se va a elegir un presidente. No, un país. El país va a elegir el país que quiere. Nosotros podríamos quedarnos pequeños, vamos a suponer. Bueno, esa fue decisión del país. Entonces yo digo, no son elecciones, es un patíbulo. Vamos a tener el tamaño que el país quiera, Claro. que el pueblo soberano logre. Y no podemos quejarnos del apoyo que Ahora, estamos lo que recibiendo sí, hasta el ahora. cumplimiento Enorme. nuestro reside en Enorme. decir, no pasó esto porque no había alternativa. Exactamente. Eso es. Nosotros hemos planteado una alternativa. Ustedes ven estas elecciones como plebiscitarias y Así es, referenciales. exacto. Absoluto. De las Pero imaginemos. posiciones, de las posiciones. Si el país quiere elegir de las a agendas. Gustavo Montalvo 4 años más, Bien. que sea el primer ministro, Bien. agente de USAID, entregando al país frontera abierta, el plan Quisqueya binacional, que lo elija. Pero nosotros le estamos dando la opción Eso electoral es. al país. Que no ponga el tamaño del país. Porque el país es arquitecto de su Una propio pregunta que están haciendo, son, como decía Balaguer, capciosas, diciendo que cómo ustedes elegirían sus aliados. Y yo solo voy a contestar al amigo, no lo voy a preguntar a los invitados. Que si Atuey y Hipólito Mejía ustedes lo aceptarían. No como tienen. y yo le digo que sí, si asumen la posición de ustedes. No tienen el discurso ¿verdad? nacional. Si tienen el Si discurso, asumen el ustedes lo discurso nacional, aceptan. son del pueblo Lo soberano. acepta Porque- Hipólito, ¿verdad? Perfectamente. Pero tienen que apoyar. Pero lo dijimos al principio. Sí, el problema es que es una agenda. Es insignia. Una agenda, don Julio. El pueblo soberano no son personas.
es una agenda. Posiciones. Por eso que nosotros no le exigimos en el polo a nadie Hay que que sea inscribirse en el miembro de la partido. fuerza. De hecho, muchos connotados miembros del polo ahora y candidatos no son de la fuerza. Son de la fuerza. El historiador Manuel Núñez, No, Manuel. Gladys Félix, y como él viene muchísimos. ¿Por qué? Porque lo que estamos defendiendo en las elecciones es una agenda de Yo lo que no soberanía. veo es una organización política que tenga 100% de coincidencia con el polo. Claro, le voy a explicar por qué. No, doctor, porque ellos están atrás de empleo, doctor. Pero la todo el mundo. pero escúcheme, la mayoría de la clase política, No doctor. están de acuerdo. Pero un con- minutito. No están de un acuerdo minutito. con el polo porque la embajada americana está. Pero punto. hay otra cosa. Y no se atreven. La mayoría de la clase política nuestra está detrás de lo que nosotros dejamos, señores. La Fuerza Nacional Progresista dejó ministerio, despacho en el Palacio, detrás de esos cargos del Estado. Es que está lamentablemente la mayoría de la clase política dominicana. Y no se da. Y lo que dice el doctor Castillo, hay mucho miedo al embajador americano. Fíjense, le voy a poner este ejemplo. Nosotros fuimos a la marcha de la iglesia, gigantesca, desde la Suprema Corte hasta el Mirador. Marchamos 4 o 5 kilómetros, decenas de miles de personas, con la jerarquía católica. ¿Usted sabe quiénes fueron los únicos Y los dos? evangélicos estaban. Los únicos dos políticos que estaban en esa La marcha? fuerza y quién más. No, Pellegrín, mi hermano, y yo. Sí, doctor. ¿Usted sabe por qué? Por miedo al embajador. Sí, pero el embajador no tiene, ustedes no tienen miedo al embajador por una razón. La lucha antidroga es más radical la de la fuerza que la de Estados Unidos. Sí. Porque ustedes pidieron tumbatucano y ellos no. Doctor, hay preguntas que si usted leyó completa la declaración de La Habana. Yo oí el discurso. Usted, que si lo leyeron Total, completo, no, yo- y dieron todos lo oímos. Mira, la defensa de La Habana. Fue se- cuando él habla de Oiga, mirar para Oiga, Haití. don Julio, oiga, don Julio. Fue televisada. Yo oí el discurso. Y el discurso se conoció realmente en el país. Porque nosotros comenzamos a reproducirlo. El Palacio, el Dicán. Roberto Rodríguez Marchena. Ni media palabra. Fue exacto la respuesta de por qué tenía que respetar el fallo 168. Y defendiéndolo. El artículo 184. El carácter vinculante y mandatorio de las decisiones del Tribunal Constitucional. La eventualidad de un juicio político de destitución. Oye, fue exacto. El Yo- millón de haitianos que había aquí. y le pero digo, ya no retroactivo. nosotros no discriminamos, nosotros al revés hemos sido generosos. Juan. Incluso, oiga esto, cuando usted vea, yo me enteré por ese discurso, que a raíz del terremoto, el gobierno dominicano fue tan solidario con los esfuerzos de la comunidad internacional que le cedió sus dos puertos mayores a Haití, porque a raíz del terremoto lo poco que tenían se había averiado. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Que estábamos en el 13 cuando el discurso de La Habana, era el 13. Y todavía estaban viniendo los furgones y llegando los furgones de Haití. Sin pasar por chequeado de origen. Sin pasar por Go. Digo, ay, pero aquí es que está el incremento de los 800% del tráfico de los dos puertos mayores nuestros, según la autoridad europea. Yo asistí en Bruselas a un evento de esto y después hubo uno aquí en Bávaro. Este 800% de aumento, ¿de dónde viene? Chequeado de origen. Bien. Doctor, Fue Danilo que lo reveló en La Habana Doctor. como una muestra de solidaridad. doctor, Leonel Fernández es una fuerza en el PLD. Ustedes necesitan, el polo soberano necesita de Leonel Fernández para esa lucha, El polo necesita de todo el que tenga el discurso. incluyendo a Leonel. Comenzó a enmendarse con la conferencia en la OEA. Y tiene que definirse más. Doctor, que el pueblo dominicano que haya seguido a Leonel Fernández, que es lo que preocupa más al Palacio, con respecto sobre todo a nuestra candidatura. Eso es algo que haya una parte del pueblo PLDista que se identifique con nuestro discurso, que es el de Juan Bosch, no es el de Leonel.
Si Bosch viviera, con quien estuviera es con nosotros en la defensa de su país. No con Gustavo Montalvo firmándole un acuerdo de ocupación militar a Estados Unidos. Ustedes ven un Entonces, hay gente en el Palacio que se irrita porque hay una gran parte del pueblo PLDista que va a votar Azul 10, que no necesariamente es dirigente ni militante del PLD. Doctor, ustedes, mire, la cantidad de sustancia gris que hay en esas tres asientos. No es verdad que ustedes van a ganar las elecciones. Ustedes van a obtener una votación eso el más pueblo alta. Solo lo sabe el pueblo. Van a tener la votación más alta. Ahora, óyeme, hombre, si hay una segunda vuelta, ¿qué va a hacer la fuerza? El doctor Castillo solo acaba de decir, el pueblo dominicano es quien le va a poner tamaño a nuestra opción. Si la quiere poner chiquitita... Pero él la puso grande, puso el país. Él está diciendo que el país es le preocupa la segunda vuelta que tiene que elegir. Por nosotros, la posición nuestra aumentaría la abstención. ¿Aumentaría? La abstención. Se abstienen en la segunda vuelta. Nosotros recomendaríamos no votar, porque ninguna de las dos opciones defiende al país. Juárez, ustedes están llevando a Abinader al poder. Don Julio. Ustedes están llevando sin tener pacto con Abinader. La primera participación mía, yo le dije que este no es un problema, este no es un momento político. Es un momento nacional. Lo que está involucrado aquí no es la suerte de la nación. No es el día a día de la política vernácula, como lo llamamos. Aquí está involucrado si vamos a ser soberanos o no. Claro. Si vamos a mantener la protección de nuestras vidas, de los valores cristianos de vida, de familia, que nos los están desinfielando. En otras palabras, los temas que hay en juego aquí no son de que si fulanito se fue con fulano, le vamos a dar un cargo a fulanito, es si vamos a tener país o no. Doctor Castillo, ¿usted considera que la posición de Milton Ray puede ser la misma del resto del país, que teniendo posiciones personales que usted y yo sabemos cuáles son, ha fallado en otra dirección? El Tribunal Constitucional en gran medida ha salvado a la República el honor en muchos aspectos sensibles. Ese del acuerdo militar oprobioso lo puso en su lugar. Y la famosa migración. Y ahora lo del aborto. Y el Tribunal Constitucional es uno de los objetivos a volar. Claro. Cuando estaban haciendo la modificación constitucional, Junior, yo no sé si usted lo pudo captar, se designa una comisión de auditoría para chequear la reforma que se iba a producir. ¿Sabe lo que figuraba ahí? Un transitorio que eliminaba todos los transitorios de la Constitución del 10. Pero ahí estaban los tiempos de los jueces de las altas cortes. El objetivo de Gustavo... Si se aprobaba ese transitorio, no hubiera la composición de hoy en el Tribunal Constitucional, doctor, ni en las demás. Sobre el Tribunal Constitucional, doctor Castillo, usted presenció la conferencia en Palacio del famoso francés que trajo Leonel Fernández para justificar el Tribunal Constitucional. Creo que se llamaba Badinter. Cuando él dijo, los jueces no tienen que ser agradecidos con quienes los recomienden. Yo le pregunto, ahora que las opciones de Leonel están más lejos, ¿usted cree que esta justicia se va a independizar? Si no se hace un trabajo como el que expliqué al principio, para el gran ataque... Crear esa corte. El gran ataque a la justicia es la riqueza del narco. Fíjate que todos los expedientes, estos que están en investigación, giran alrededor o de lavado o de eso. ¿Y esos jueces dónde usted los buscaría? Aquí los tenemos. Pero están fuertes. Muy buenos. Nuevos, diferentes. No, están en ejercicio, son anónimos, pero se conocen. En la comunidad de abogados se sabe cuál de los muchachos, las muchachas, son 100%. Gente buena, gente seria, las tenemos y preparados. Por suerte, se puede armar. Ahora, la voluntad de armarla. ¿Y serían muchos, doctor? Yo creo que son 3. 3 de 3 son 9 para jurisdicción colegiada abajo? De primer grado. Y para abajo. Y 2 cortes. 2 cortes y 3 colegiados de jurisdicción. Juárez. Sí. Eso le resolvería un problema en la jurisdicción, digamos. Ayuda.
Vamos a partir de que resuelve parte del problema en la jurisdicción No, penal. doctor, esa le meten esa es la jurisdicción de los cañonazos, la que Esa es compra la defensa todo. contra la mayor parte de la Es una Ahí es que especie están de los los tribunales cuartos. especiales de Colombia, una jurisdicción especializada Sí, en sí, narcotráfico. la audiencia en España, Y en España la Audiencia también. Nacional. Pero bien, el problema de la justicia no solamente en el área penal, Pero tenemos problemas en la civil, en la administrativa, en pero tierra. ese se maneja más fácil. A él de la civil tiene el inconveniente de que el soborno que pueda ir viene de dónde? De una de las patas del poder. Porque no es el abogado de su peculio que da en sus litis cuando rompen a un En juez. ningún caso. Es la estructura que está arriba de la gobernanza. Pero eso entonces es otro capítulo que hay que abrirlo, de depuración, de controles, etcétera. ¿Y en qué momento? Claro. ¿No es el momento propicio Bueno. para dar una discusión al respecto? No se atreve. Siempre y cuando no la instrumentalicen No se atreve. politiqueramente como lo están Lo que haciendo. pasa que detrás, como decía Juárez, de esta discusión hay un propósito de darle un golpe de Estado Seguro. a Mariano Germán. Porque al país hay que hablarle claro. Esa sociedad civil está moviendo todos los hilos para Porque quieren de la manera Suprema, inconstitucional. quieren asaltar la Suprema. Quieren asaltar la Suprema. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la Constitución dice que los jueces son inamovibles de las altas cortes por el periodo que fueron Sí, pero designados. ellos conocen a Mariano y cualquier día se va. Ellos él. han querido. Cualquier día coge su sueldo y se va. Ay, tú lo conoces. Domínguez Brito y llegó verás más a lejos. Pancho Álvarez, Doctor, presidente de la doctor, Suprema. Seguro. Domínguez Brito Seguro. Ay. llegó al colmo de plantearle al presidente el golpe. Y Montalvo. Incluso le llevaron la convocatoria. La convocatoria del Consejo. Y Danilo Medina preguntó a su consultor jurídico, y yo tengo facultad de remover jueces. Y le dijeron, usted no tiene facultad constitucional para mover ninguno de esos jueces. Pero para desgaritarlo, Y gracias a Dios que Danilo, por lo menos en eso, Hasta ahora. hasta este momento fue prudente de no seguirle el juego a Domínguez Brito y a Montalvo y a los grupitos de sociedad civil para convocar al Consejo, porque se hubiera creado, si él convoca el Consejo para quitar los jueces de la Suprema, es un golpe de Estado. Porque no puede. Porque no puede. Lo que me preocupa, doctor, Constitucionalmente. es lo siguiente. Sabemos que hay un problema real en la justicia, no lo podemos negar. Sí, Pero bajo el pretexto de que está movido por intereses políticos, no vamos a hacer nada porque igual los jueces con qué criterio fueron designados. Pero si hubiera un interés sano de querer buscar fórmulas, se puede tener una reunión del presidente de la República, de Mariano Germán, de Milton Ray Guevara, Cuando y de constitucionalmente buscar sea- entre todos una fórmula sin la amenaza del golpe. Junior, vamos a trabajar. Porque lo que pasa es que ellos están en el golpe. Vamos a trabajar con esta hipótesis. Fruto de las diligencias que yo estuve haciendo entre el presidente Medina y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que preparé el proyecto incluso, Para la Corte. para la jurisdicción. La jurisdicción especializada. Vamos a suponer que eso se hubiese presentado en febrero del 2015. Tú puedes apostar que los niveles de mejoramiento, de la percepción incluso, de la confianza pública, porque la gran catástrofe existe en la que llaman decepción cognitiva. El país ha perdido fe en la institución. Entonces hay que alentarla. Seleccionen los mejores para combatir el mal mayor. Y nos quedan muchas falencias. Vamos a trabajar sobre lo otro. Porque es un proceso, no es nuevo, eso no ocurrió de un día para otro. Eso viene de muchos años. La idea es que no hay la voluntad, o cuando la hay, que fue lo que yo percibí, hay poder para bloquearla, para impedirla. Bien. Doctor, yo quiero no pedirle a Vinicio, pues sé lo que me va a contestar. ¿Por qué usted y yo vamos a votar por el polo? Por el pueblo. Sí, debemos de votar por el polo. Porque yo creo que usted y yo compartimos el amor a nuestro país tal como ha venido siendo durante 172 años. Y que estamos muy compadecidos y muy conmovidos de la gran desgracia del pueblo vecino. Tenemos mejor Pero calidad. consideramos que la comunidad internacional, que lo prometió, y lo que ha terminado haciendo un negocio inmundo de ONG y de rastrería,
Ellos tienen oro. Vaya usted a saber por dónde anda el oro de allá. Yo sí, pregúntale a Bill Clinton. Bueno, entonces, Su resuelvan cuñado. los problemas allá, pero no a costa nuestra. Bien, doctor, solamente el aumento considerable de la votación en favor del polo, usted, aunque no se obtenga la presidencia, ¿usted la considera plebiscitaria? Don Julio, yo fui a unas elecciones, recuerdes, y saqué Sí. 7,000 votos. Sí, doctor. Y me sentí alegre. Y Pero Juan Bosch sacó 14,000. ¿tú sabes lo que es reunir 7,000 dominicanos que dieran ese voto de calidad? Cuando vos Para mí sacó fue una 14, nota. cuando vos sacó 14. 14. Don Juan sacó 17 fueron. 17,000. Porque el problema es que el patrón anterior hay que irlo La a posición. Porque el voto no es cualitativo, doctor. El que viene ahora es, Es cualitativo. el que viene ahora. Déjeme darle una diferencia, doctor, nada No. más, de la sociedad, de eso que le planteaba aquí el amigo. Las redes sociales, doctor. El país no es el país de antes. No, bajo ninguna. El país Yo está, no estoy el ganando. país está muy informado. Las redes. Las redes sociales, estamos hablando de millones de personas en Twitter, en Facebook. Julio, Es decir, estamos hay una situación nueva, la misma situación de las provincias. ¿Usted sabe cuándo fue la última vez que aquí se votó juntos? Hace 22 años. Ay, no me mande a buscar las redes sociales, que hoy le dicen que el mejor medio es acento y que el No, peor, no. y que el peor ¿Quién es le la- dice? quizá el embajador de los No, pero Estados eso no Unidos. tiene importancia, doctor. ¿Cómo que no? Doctor. Lo que le quiero decir Y que es el que peor ya de la no hay, revista. ya no hay Ay. un monopolio de la información. No, ya todo el mundo Usted se tiene millones de gente, yo pongo un tuit ahora, usted lo pone y en 3 minutos hay cientos de miles de personas que conocen la información. Antes que Es salga más el- difícil la manipulación. Yo no le hago mucho caso a las encuestas y esas cosas, porque yo tengo unas ideas especiales. En los sondeos, hay 2 periódicos que lo tienen, sí lo veo. Un canal de televisión que no es este, porque si hubiera sido este, habría sospecha de afecto. Sí. Abrió 10 días, 8 días. Eso sí me impresionó. 107,000 aplicaciones. Antena 7, ¿Qué dice? que hizo una encuesta sobre la senaduría, que ganamos nosotros. Pero 107,000. 107,000. En un Una canal- semana En duró. un canal que yo no sé dónde queda. De inicio, 107,000 107,000. personas. No, de votaron, que 107,000. ¿Y cuánto tienes tú? 50. El 51%. Sobre Reinaldo Sobre Paredes. Reinaldo 47. Eso es red. Y me enteré, para que nadie Eso es sospeche que hay ninguna, y me enteré después, que eso lo dirige un nieto del doctor Jorge Blanco. Es decir, que ahí no hay posibilidad de que yo pudiera Doctor, tener Hoy salió, un hoy- tipo Doctor, pero oiga, de situación de favor ahí. pero hoy salió. pero justamente- Reinaldo y José Tomás son sus amigos. Y seguirán siéndolo. Porque déjeme decirle, yo, Reinaldo Pared y nosotros, Y no José solamente Tomás, conmigo, que es su pupilo. José Tomás y yo somos hermanos. Sí. Y eso es invariable. Y para mí, esta campaña electoral, yo aspiro a que al finalizar esta campaña no haya ningún tipo de situación que afecte esa relación de hermandad que tenemos, no solo con José Tomás, con Francisco Javier, con Reinaldo Pared y con muchísimos amigos de ellos, porque fueron 22, 23 años, doctor, donde yo era prácticamente a nivel Él fue que lo jerárquico llevó a la escuela. uno de ellos. Él fue que te llevó a la escuela del PLD. ¿Tú no te acuerdas? Doctor Marino Benicio Castillo, usted que tiene tantos años y que ha visto tanto el evolucionar de la política en República Dominicana, yo quiero escuchar su opinión con respecto a las alianzas actuales y sus características. Gente que antes no podía sentarse en una mesa juntos, ahora son de repente aliados. Ahí interviene mucho la cuestión del empleo y las posiciones. El empleo. Eso No, y las yo no le hago candidaturas mucho locales caso, también, porque fíjate, el reformismo actual llegó un momento por hora que no se sabía si se iba con uno o se iba con otro. Sí, daba igual. A quien daba más o daba menos. Eso es muy sórdido. En los momentos actuales, yo pienso que es un tipo de atracción distraccionaria, valga la paradoja.
están distrayendo mucho los sucesos estos de los cambios y el transfugismo y las alianzas estrambóticas, y el tema esencial es el otro, que es en el que nosotros estamos. Alguien me decía, pero el reformismo tiene el discurso nacional. ¿Tenía? No, entonces yo pregunté, dime la fecha en que murió el doctor Balaguer, hazme un favor. El 14 de julio del 2003. Bueno, hasta ahí Pero llegó. esa era la alianza hasta natural. ahí llegó el Esa era la discurso alianza nacional. natural que yo No, esperaba. al Partido el reformismo Reformista, con el Pero espérate, Esa era la que yo pero esperaba. espérate, yo recuérdate que fui del Balaguer Historia, Doctor, en el plano social agrario fundamentalmente. Tú has oído a esa gente trabajando Nada en de eso. sagrado. pero al Partido Reformista se le va a estar es un presentando problema una ¿cuál? disyuntiva importante de posiciones. Por ejemplo, la sentencia 168-13, que es la frontera de la nacionalidad jurídica. Sí. Ellos fueron de los principales junto con nosotros que apoyaron la sentencia. Pero Abinader no. Mi amigo Luis se opuso radicalmente. Ese es un tema que habría en la alianza que decir, si ellos convencieron a Luis Olvida a ellos. o Luis a ellos. El tema, por ejemplo, del matrimonio gay, del aborto. No, ¿y qué piensa el titiritero? Hay un, no, para ellos lo que le quiero decir, Está va a bien, haber espérate. estos mismos temas son fundamentales. A Luis lo están apoyando todos los grupos LGTB. El reformista siempre Lo ha tenido- estaban. No, se Lo fueron estaban. hoy. Lo Se estaban. fueron. Se fueron. Lo estaban. Volaron. Todos los pájaros se fueron. Entonces, espérese, Juan Bolívar. Entonces, espere a Juan Bolívar diciendo que se ha derechizado Sí, seguro. que Luis se No, fue a la ellos se van, caverna. ellos se van. Se van. Diga, doctor. El problema de las alianzas, pensando. don Julio, el problema de las alianzas, Emigraron. aquí hay un problema, diríamos de timing, como decimos, Sí. que es de tiempo. Al gobierno le ha pasado, lamentablemente, a la reelección, que cifró la propaganda de invencibilidad en que iba arrollando en la 3 boletas. Entonces, Vendió eso perdió por la así. 3 y la 2 está que arde. Porque entonces tiene el problema de las luchas intestinas serias, de querer aplastar a todo el mundo, y le salió mal el asunto, porque se dieron cuenta que están en minoría en el propio PLD. En consecuencia, se le va una persona que ellos decían que tenían bajo control y se le desarbolea, vamos a llamar. El mismo día. El mismo día, el propio partido. Es decir, ¿Tú que dices las de alianzas Santiago? le dan al... No, en Santiago fue humillante. No, pero de Santiago tú sabes la razón, Juárez. No, en Santiago... Ese hombre fue que encabezó la modificación constitucional y Danilo no podía doctor, meterse en Santiago. entonces, ¿qué Que significa? no sé qué. Entonces, Que ¿qué no si- podía meterse no sé en qué. Santiago. que- Tú estás no, loco. no sé. Doctor, pero el gobierno, y usted Entero. venga acá, una Santiago, pregunta, ¿y usted cree que Santiago no elige era gente tan- Monchi? ¿Y a quién usted cree que derrotó a Abel? Cuando tú ¿Usted cree- termines te digo. ¿Usted cree que Abel era como el Permíteme- Gustavo Belial? Permíteme razonar. Él es el perfil del Santiago. El otro es muy feo para ser. Déjeme, alcalde Doctor, de era Santiago. con el Tú estás loco. poder. Es una sociedad muy Abel especial. Martínez, Oh. Abel Martínez, a quien derrotó fue a Danilo Medina y el Palacio Nacional el domingo. Danilo metió todo lo que tenía ahí para ganarle a Abel Martínez. Él no podía es pelear. más, doctor, las encuestas, conforme al mismo acuerdo que ellos tenían, esa convención no debió de realizarse. ¿Por qué? Porque Abel Martínez en todas las encuestas le llevaba 80-20, 70-30. Lo que pasa es que de manera absurda, porque fue irracional, él entendió que era un pulso con las fuerzas de Leonel. Y lo llevaron, todo eso que usted vio ahí que pasó el domingo, fue fruto de eso. Entonces a la reelección le coinciden 2 golpes de invencibilidad. A lo externo, porque se le va un aliado. ¿Qué es lo que la gente casilla 3. ¿Qué es lo que la gente está entendiendo? Que los reformistas olieron que podía perder y se fueron con los otros. Sí, así que una parte del pueblo Uno. fue. Y 2, internamente, que el poder del dinero y del Estado tiene su límite. Por más dinero que le metan, si el país dice que no es para afuera. Bien. Abel derrotó, como dice Vinicio, no fue a Monchi, fue al presidente y su grupo en Santiago, Vinicio. 65-30%. Vinicio, El doble. para terminar, 2 preguntas. Una, ¿cómo lograron estructurar el equipo de candidatos y convencer a esa gente? Y después, ¿por qué tú crees que hay que votar Polo? Pellegrín. Porque estamos representando en este momento
como colectividad, la única opción que está defendiendo el tema nacional, el tema de la soberanía, el tema esencial de la nación, está siendo abordado por nosotros con exclusividad. Porque ni la opción de Danilo Medina, ni la opción de Luis, por razones distintas, ese tema le interesa que sea parte de la agenda nacional y de los compromisos de los candidatos. El otro tema, el del aborto y del matrimonio gay y de la educación sexual depravada. ¿Cómo lograste ese equipo? Alrededor de las posiciones. Porque la inmensa mayoría del pueblo dominicano comparte estas posiciones. Y hay gente que decidió no quedarse en su casa. Que es un camino difícil. Es un camino difícil. Que se está rompiendo parámetros porque se está enfrentando a grandes organizaciones. Sí. Pero cuando hay un mensaje fuerte y hay un mensaje claro y un compromiso con el país, hay personas... Pelegrín, es que ustedes han puesto a uno en un callejón sin salida. Tú le estás diciendo al país que aquí se está eligiendo un país, no un candidato. Así es. En un momento en que la gente lo que quiere es trabajo. Trabajo con los haitianos, los dominicanos. Con el Estado binacional. ¿Quiénes? ¿Los haitianos o los dominicanos? Porque si el problema es el trabajo con la soberanía disuelta, con una base militar americana consentida por el gobierno, si el país quiere eso, que vote por Danilo y Gustavo Montalvo, y nosotros seremos los primeros en reconocer que el país eligió de esa manera. Ahora, como decía Juárez, que tenga opción. Por eso existe el polo soberano, por eso Pelegrín Castillo estará como candidato presidencial, para que nadie diga, ay, que yo no tenía opción, porque por un lado estaba Montalvo y Danilo, y por el otro lado estaba Luis, que no quiere abordar estos temas. Y entonces, ante esos dos, yo tuve que quedarme en mi casa a votar. Si Danilo vota a Montalvo de Palacio, la fuerza vuelve. No, si vuelve a La Habana. Si vuelve a La Habana. La Habana, yo lo dije el primer día, eso fue una pose, ese no es el discurso. Danilo cree otra cosa. Y una parte importante de la sociedad dominicana. Perfecto, pero yo está dando la entonces no podemos estar juntos. Entiendo que sí. Pero ahí estamos. Ese no es Danilo. Oye, yo respeto. Entonces engañó al país. Pero yo respeto. Engañó al país. Yo respeto, por eso no fuimos. pero yo respeto que él quiera hacer eso, un pro haitiano. Mira, y que cree en frontera abierta, que cree en cero deportación, que cree en Estado binacional, pero no puede estar junto con nosotros. Yo respeto su posición, ahora yo pienso que incurren, creo yo, en un error. No es verdad que todo el que no está de acuerdo con la sentencia es pro haitiano. No se puede dividir el país No, en no, pro pero no es solamente lo de la contra, sentencia. ¿Usted cree que la invasión haitiana vaya a ser la frontera con esas cámaras? Pero una cosa, para que usted vea y pregúntele, Vinicio, y pregunte cómo nuestro país está siendo invadido. Vinicio, ¿usted no cree que ya la dependencia de nosotros de los haitianos es irreversible? Es decir, que ya el dominicano la fusión no es irreversible. No, la dependencia de nosotros de esa mano de obra, de que el pero dominicano no se integraría. Pero es que aquí se olvida que nosotros hicimos un plan nacional de regularización y nos pusimos de acuerdo todos en regularizar los que estaban. Bien. ¿Y qué pasó? Que se usó ese plan para abrir la frontera. Pero todavía están exigiendo que se regularice. Oye, Junior, uno de los aspectos más delicados. En cierto modo, Danilo lo confesó, informe implícito. Cuando Ban Ki-moon le dice en La Habana, lo pidieron en Panamá, que bajó de Nueva York una hora en un avión privado a decirle, admíteme el millón que está allá. Como dominicano. Como dominicanos. La respuesta de Danilo fue, es que nosotros no podemos asimilar al pueblo más pobre de Occidente, porque nosotros somos un pueblo pobre. Era una respuesta de tipo económico. Entonces, la carrera del endeudamiento está llegando a niveles sumamente peligrosos. O te damos cuarto. Porque va a aumentar. Va a aumentar la dependencia. Menos independientes seremos en la medida que seamos mayores deudores. Bien. Doctor Castillo, gracias por estar aquí. Juárez, Vinicio, gracias por estar aquí.
Ojalá en estos 5 meses Y ese voto azul, diga, doctor. nos faltan 2, Ojeda y Sí, no, Vinicio. eso le manda que Pellegrín por razones de compromiso hoy no pudo venir, pero que está en agenda. Tenemos un cóctel, óyeme, tenemos el un doctor cóctel, funcionó con sus hijos en la proporcionalidad. Tenemos un Tiene cóctel, 25% un cóctel de con mujeres. motivo de la Navidad, doctor, que ustedes le Sí, mandamos vamos, la invitación, doctor. queremos que compartan Doctor con de nosotros. jueves. Espinosa y yo vamos. Bien, gracias, señor. Y ahí sazonamos mal. Seguro, la cosa. Gracias. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.